escuché recordings. Recording is on. Ok. Ahora. Bueno. Bueno, entonces retomando, voy a plantearles algunas reflexiones sobre dos conceptos que pudieran parecer estar estrechamente vinculados, pero no necesariamente lo están. Son dos conceptos independientes que históricamente pueden haber estado vinculados o asociados, y yo lo que voy a hacer es hacer un ejercicio de genealogía de las ideas de ambos conceptos, tanto del concepto de ciudadanía como el concepto de descentralización, y luego de ese ejercicio de genealogía, unas breves reflexiones sobre ambos conceptos para abrir el debate. Cuando hablo de genealogía es hacer un rastreo histórico muy sencillito, muy acotado, un ejercicio para entender cuál es la evolución de los conceptos, cómo han ido evolucionando hasta llegar a nosotros, porque en esa evolución nosotros podemos encontrar claves para entender mejor esos conceptos, y creo que en el marco del proyecto que ustedes del cual están participando, de este programa de formación, creo que estos aportes pueden ser de utilidad. Y quisiera empezar asociando la idea de ciudadanía al concepto de Olón. Yo no sé si ustedes están familiarizados con el concepto, es un concepto que ha sido sobre todo utilizado en el campo de las ciencias duras, en el campo de la biología, en el campo de la física, sobre todo en el campo de la biología y de la ecología, ¿no? Y los estudios de los ecosistemas. Un holón es aquello que, siendo totalidad en un contexto, es simultáneamente parte en otro contexto. El concepto holón alude a una dualidad, una condición dual que tienen los organismos vivientes, porque los organismos vivientes, a la par de ser individuos, esos individuos no pueden subsistir sino en un contexto que los sostiene, los nutre, los alimenta y les da la vida. Entonces esa condición dual, el concepto de Olón lo refleja muy precisamente, y el concepto de ciudadanía es un concepto que de alguna forma es análogo a la idea de Olón, es un concepto dual también, es un concepto dual porque el concepto de ciudadanía nos remite también a esa doble condición de que somos partes y totalidades simultáneamente. Somos una totalidad, somos individuos, tenemos derechos, aspiraciones, legítimas por supuesto, pero esos derechos y esas aspiraciones de nosotros se inscriben en un contexto, en el contexto de una comunidad, en el contexto de una sociedad, en el contexto de el contexto más amplio, el contexto del género humano. En ese sentido, el concepto de ciudadanía nos invita a realizar constantemente una doble mirada sobre un conjunto de procesos en los cuales estamos involucrados. Esa doble mirada es, por una parte, la mirada de nosotros mismos como totalidad, que tiene aspiraciones, que tiene fines, que tiene proyectos, por una parte, pero también una mirada sobre nuestra condición de nodo o de parte de un entramado mucho más amplio, un entramado que nos trasciende y un entramado dentro del cual se desarrollan esos proyectos. Esa doble mirada, esa capacidad para ver de lejos o de cerca, esa capacidad para vernos a nosotros en esa doble condición es fundamental a la hora de pensar en el concepto de ciudadanía. Entonces, teniendo claro esta primera aproximación de que la ciudadanía modernamente entendida es un concepto que engloba estas dos realidades, es un concepto casi que pudiéramos decir también de doble entrada. Los ámbitos a los cuales pertenecemos, aquello que nos da identidad, aquello que nos da afiliación, difiere, puede ser de múltiples tipos, de múltiples formas. El ámbito de pertenencia clásico al cual está asociado el concepto de ciudadanía, es decir, la unidad a la cual nosotros referimos usualmente, históricamente, el concepto de ciudadanía, es el entorno político, ¿no? La vinculación a un orden político es lo que solemos considerar como ciudadanía. La condición ciudadana deriva de nuestra pertenencia a un orden político determinado, un orden político dentro del cual nosotros desarrollamos nuestra vida individual, pero también nuestra vida como ciudadanos de ese entorno.
Y esa es la definición canónica, ¿no? La definición canónica, la definición más amplia es la de considerar al ciudadano como aquel individuo que está revestido de derechos, pero que también asume ciertas cargas y tiene ciertos deberes para ese orden político. El punto de intersección entre los dos conceptos que nos reúnen hoy es precisamente este, porque las comunidades políticas a lo largo del tiempo han ido mutando, han ido cambiando. El grado de ciudadanización de esas unidades políticas, de esos entornos políticos, ha ido también cambiando en el tiempo. Y el problema de cómo organizar esa unidad política, las competencias, las tareas, las actividades que debe realizar el Estado en las distintas formas que históricamente ha tenido, es el problema clásico de la descentralización, sobre el cual vamos a referirnos posteriormente. Ahora, hoy día el concepto de ciudadanía ha ido evolucionando y ya no solamente cuando se habla de ciudadanía se habla de la pertenencia a un orden político, sino que también el concepto de ciudadanía se utiliza para referir esa relación de pertenencia con otros entornos y desde otras dinámicas. Por ejemplo, hoy día se habla de la ciudadanía económica. Seguramente ustedes habrán leído de ese concepto alguna vez. Y ciudadanía económica se refiere concretamente, bueno, a la responsabilidad que tienen las empresas sobre el entorno o con relación al entorno. Por muchos años, históricamente, en el siglo XIX, a principios del siglo XX, la primera mitad del siglo XX, e incluso buena parte del siglo XX, las empresas en un orden de mercado o incluso en una economía con fuerte intervención, las empresas, además de pagar impuestos, no tenían otra responsabilidad sino la de generar unas ganancias para sus accionistas. Pero hoy día las empresas son interpeladas desde otros mandatos, ¿no? Son interpeladas y les son atribuidas otras responsabilidades. Y en ese sentido, cuando hablamos de ciudadanía económica, hablamos del rol que tienen las empresas, no solamente de cara a sus accionistas, sino de cara a la sociedad, ¿no? Y las responsabilidades que eso conlleva. Otro tipo de ámbito o de relación de pertenencia que hoy día suele estar asociada al concepto de ciudadanía, o digámoslo de otra forma, otra idea que nos hace ver el concepto de ciudadanía desde otra perspectiva es esta idea de la ciudadanía social. Es un concepto quizás muy criticado desde el campo liberal, pero hasta cierto punto es una realidad contemporánea que los individuos tienen derechos sociales, digamos, catalogados o en la teoría como derechos de segunda generación, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho a un trabajo digno, etcétera, etcétera. Toda esa gran carta de Niño Jesús que las sociedades contemporáneas han definido pues como un horizonte deseable, en muchos casos, ese horizonte deseable pues nos plantea muchas preguntas sobre, en primer lugar, quién financia esa inmensa lista de aspiraciones que tienen las sociedades, pero lo cierto del caso es que hoy día hay una corriente, hay una tendencia, hay un modo de ver las cosas según el cual los ciudadanos no solamente tienen deberes de orden político y derechos de orden político, sino que también tienen una serie de expectativas sociales vinculadas al entorno del cual forman parte. También se habla de ciudadanía intercultural. Yo no sé si ustedes habrán escuchado hablar de este concepto, pero eso nos remite a un problema que simplemente lo voy a mencionar de pasada, el problema de cómo distintas valoraciones sobre qué es a qué deben aspirar los individuos y cómo deben organizarse las sociedades pueden coexistir en una misma sociedad, en un mismo país. Estas tensiones son muy, muy fuertes, por ejemplo, en Europa, con la convivencia de una mayoría con un trasfondo cultural cristiano y unas minorías inmigrantes que tienen un trasfondo cultural distinto, en muchos casos islámico. Ese trasfondo islámico y el cristiano no necesariamente son antagónicos, pero algunos intereses tienden a exacerbar las diferencias y bueno, eso plantea muchísimos desafíos y tensiones porque al final son vistos así, pudieran ser dos visiones antagónicas, aunque repito, quizás no lo sean tanto. Bueno, hablamos de la ciudadanía civil también
cuando pensamos en el tejido social, en la fábrica social, como les gusta decir a los estadounidenses, ese tejido donde la gente aprende a ser solidario, a organizarse para resolver sus problemas, a constituir organizaciones de la sociedad civil, a no depender del Estado, todo ese tejido que conforma la sociedad civil, de alguna forma también es un espacio para el ejercicio de la ciudadanía, porque es el espacio en el cual las personas quizás se hacen más conscientes de sus responsabilidades para con el otro, a la par que salvaguardan sus derechos. Y entonces hoy día hay una corriente muy fuerte que habla de la ciudadanía civil en estos términos que les estoy planteando, ¿no? La persona en cuanto formando parte de una colectividad, de una comunidad, pero no definida en términos políticos, sino en términos de aspiraciones compartidas y de metas comunes. Y bueno, como decía en una lámina anterior, el orden de adscripción más amplio del cual formamos parte es la humanidad y uno pudiera hablar de la ciudadanía cosmopolita como, bueno, esa condición de parte del género humano, esa condición de parte de un conjunto de seres humanos que habitan la Tierra y que tienen responsabilidades comunes, no ligadas solamente a un país, a un territorio. Hoy solamente nos vamos a referir a la ciudadanía política, ¿no? Y quisiera hacer un rastreo muy rápido de cómo ha ido evolucionando el concepto, ¿no? Cómo ha sido la evolución del concepto de ciudadanía en términos políticos. Uno pudiera echar el cuento aquí desde las culturas de regadío más antiguas, ¿no? Las culturas egipcias, las culturas mesopotámicas, pero Occidente, creo que sin hacer muy complicada la tarea, puede encontrar la cuna de buena parte de sus instituciones y de sus formas de organización en Grecia. Eso creo que no les estoy diciendo nada nuevo hoy, ¿no? Pero Grecia sí tiene unas particularidades que a veces son pasadas por alto, ¿no? Grecia, por ejemplo, era un entorno cultural muy fragmentado, si se quiere, descentralizado, para algunos les gustaría llamarlo así, pero no era propiamente descentralizado porque no había realmente un centro desde el cual se distribuyó el poder y el poder entonces quedó disperso, sino que desde sus propios orígenes y por razones marcadamente geográficas, yo me atrevería a decirlo, el entorno griego quedó organizado en pequeñas comunidades que llamaban polis. Y esas pequeñas unidades que eran independientes una de las otras tenían tenían un marco común, tenían una lengua compartida, tenían un panteón de dioses más o menos compartidos, aunque los énfasis variaban de ciudad en ciudad. Era muy difícil la comunicación entre ellas vía terrestre, era mucho más fácil la comunicación entre ellas vía marítima, era finalmente la mayor parte de las ciudades griegas eran ciudades de comerciantes, ciudades con una vocación hacia el mar, ciudades de navegantes. Y en ese mapa que les proyecto allí, que quizás no lo pueden ver con definición, pero yo esta presentación, pues como ustedes saben, estará a disposición de ustedes en la Plaza de las Ideas. Ahí está la lista del catálogo de las naves. El catálogo de las naves es el listado de las ciudades que mandaron barcos a la guerra de Troya y que, bueno, que se unieron a Menelao y a Agamenón en esa guerra que duró 10 años, según relata la Ilíada, y que tenía en principio por objetivo explícito recuperar a Helena, rescatar a Helena, pero que el objetivo implícito muy probablemente era una disputa por rutas comerciales. En todo caso, fíjense que el listado es tremendamente largo, ¿no? Uno cuando revisa la Ilíada, el catálogo de las naves está en dos momentos de la Ilíada, aquí yo estoy reproduciendo el canto 2, pero cuando uno revisa esa lista es como, bueno, es prácticamente interminable, ¿no? De ciudades y muchas de ellas fueron ciudades que progresaron y se convirtieron en ciudades tremendamente poderosas, ¿no? Y la ciudad griega por excelencia era Atenas. Atenas fue la ciudad más poderosa, la más influyente, y en algunos casos fue la más poderosa militarmente, solamente pudo
ser eclipsadas por Períodos, por Esparta en algunos casos, por Tebas en algún momento, pero Atenas era la ciudad predominante y era una ciudad de la cual sabemos mucho porque, bueno, dejó registro escrito de buena parte de sus peripecias vitales como ciudad. A lo que voy aquí es que la ciudad griega de alguna forma fomentaba la horizontalidad. La ciudad griega tenía diversos niveles de pertenencia. Había personas que tenían todas las prerrogativas que eran los ciudadanos, y no cualquiera era ciudadano, tenías que ser, variaba, ¿no? De ciudad en ciudad, pero en algunos casos eran los varones mayores de 30 años. Y fíjense que eran varones, eran los hombres, las mujeres tenían, bueno, no es que, conchale, este es un tema difícil de discutir y de abordar, ¿no? Pero ciertamente no participaban de la vida pública, aunque la historiografía se rebana los sesos y discute mucho sobre el papel de la mujer griega en la sociedad ateniense, y algunos hacen, bueno, mucho hincapié en el poder que ejercían en sus hogares, etcétera. Pero bueno, ya sabemos de qué va esta discusión, no la voy a dar aquí yo. Lo cierto es que los ciudadanos solo podían ser los hombres, nacidos en Atenas, y eran los que finalmente tenían impacto, peso, influencia en la vida pública. ¿Quiénes no tenían influencia? Bueno, los extranjeros no tenían ninguna influencia formal, al menos podían ejercer mucha influencia en el plano retórico, en el plano de la discusión, en el plano comercial, pero no tenían influencia política. Y, por supuesto, los esclavos estaban completamente excluidos de esa posibilidad de influir políticamente en la ciudad. Entonces, dentro de ese grupo, que ya de por sí ustedes pueden ver era una minoría dentro de la población ateniense, dentro de ese grupo había una cierta horizontalidad, y esa horizontalidad que era más o menos característica de buena parte de las ciudades griegas. Muchas de las ciudades griegas compartían estos rasgos de isonomía y de igualdad entre los ciudadanos, y compartían algunas de las instituciones que los atenienses desarrollaron, a pesar de que en algunas había reyes, monarcas, había una organización que podía ser quizás más convencional. La democracia ateniense fue mucho más arriesgada, fue mucho más, se dieron mucho más a la experimentación, y además se llevaron varios tortazos en el camino y fracasaron muchas veces. Pero lo que quiero señalar rápidamente para seguir, porque el tiempo empieza a conspirar en mi contra, es que como la ciudad griega tenía un espacio, digamos, de encuentro y de confluencia donde todos se reconocían y donde intercambiaban información sobre el decurso de la vida política, y como de alguna forma había esa sensación de cercanía de cercanía y de pertenencia a un mismo espacio, y de cuya suerte dependía el esfuerzo de todos. Bueno, en las ciudades griegas esa igualdad terminó generando una institucionalidad política donde la participación era muy bien vista y muy bien valorada. Uno puede cometer el error de juzgar a la democracia griega desde los ojos modernos, y resulta que era una forma política donde, bueno, era mucho más gravoso y mucho más pesado de lo que uno pudiera imaginar. Alguien tiene el micrófono abierto, por cierto. Si lo pudiéramos silenciar. Ok. Sigo adelante. Entonces. Chicos, por favor, para que estén pendientes, creo que es Luz Derli. Luz Derli, sí, por favor, puedes silenciar tu micrófono. Gracias. Ahora sí, buenísimo. Entonces, bueno, les decía que era una institucionalidad que podía ser muy gravosa. Responsabilidad, participar no era tanto un privilegio como una carga. Los cargos muchos de los cargos públicos no eran electos en una democracia por mérito, ¿no? Sino eran electos por sorteo. Cuando había un ciudadano que comenzaba a descollar, se convertía en un peligro para la ciudad, al punto que en Atenas se estableció una institución cuyo nombre hoy día, bueno, lo utilizamos en el lenguaje ordinario sin tener mucha conciencia de qué significa, pero el ostracismo era un mecanismo por el cual la sociedad ateniense identificaba a alguna persona que
tenía dotes superiores al promedio y que, bueno, que resultaba ser un gran orador y que encantaba a las masas, y esa persona era puesta en el congelador por un tiempo, era sacada del país, era desterrada, y el destierro en la antigüedad era una pena infamante, terrible, porque los lazos de identidad de las personas eran mucho más fuertes con su entorno inmediato. Entonces, bueno, la ciudad griega es una ciudad donde hunde su origen el concepto moderno de ciudadanía, o ahí debemos ir. Ese es como el manantial del cual viene el concepto, pero luego ese concepto fue sufriendo modificaciones, porque la ciudad griega fue un momento excepcional dentro de la historia política de Occidente. La historia política de Occidente por muchos años estuvo marcada por organizaciones territoriales muy extensas, organizaciones territoriales que combinan espacios urbanos y rurales, y usualmente son organizaciones políticas muy centralizadas. Este fenómeno de tener como una especie de federación de ciudades que se relacionan entre sí y que se alían eventualmente frente a una amenaza común, como fue la civilización griega, es excepcional en el curso de la historia, pero que tiene un peso a la vez tremendo en nuestra forma de pensar y en lo que valoramos. Con la caída del Imperio Romano, yo no les voy a aburrir aquí con una clase de historia, vino un largo periodo la Edad Media, 10 siglos, y en algún momento de la Edad Media comenzaron a resurgir las ciudades, y comenzaron a resurgir las ciudades más bien no como un protagonista de la dinámica económica de Europa, sino más bien como una especie yo no voy a decir excrescencia, porque esa es una palabra que tiene una connotación muy negativa, pero sí algo que estaba en las márgenes, una experiencia marginal respecto de Europa y respecto del orden político y económico europeo. Pero las ciudades feudales, las ciudades europeas, comenzaron rápidamente a descollar, porque estaban zafadas de las reglas del orden feudal, que es un orden sumamente jerárquico, vertical, que limita el emprendimiento y la actividad privada, y que bueno, que estaba muy atado a la actividad agrícola, que era la actividad que, que era la actividad económica por excelencia. La ciudad feudal estaba zafada de esas restricciones. Muchas de esas restricciones eran de orden legal, otras eran restricciones de orden moral. Y la ciudad feudal, pues, era un espacio donde las personas podían más o menos dedicarse a una actividad económica de su preferencia, aunque tenían que formar parte de gremios y de corporaciones, etcétera. En la ciudad feudal se respiraba otros aires. Tenía una estructura, yo no voy a decir idéntica a la ciudad griega, pero tenía una estructura análoga desde el punto de vista espacial. Eran ciudades pequeñas, eran ciudades donde había un espacio, una plaza común, un espacio de intercambio, y donde comenzaron a surgir algunas instituciones horizontales donde las personas podían participar, incidir, y si debiéramos rastrearlos, un segundo manantial de nuestras valoraciones políticas y de nuestras formas de organización, debiéramos tomar en cuenta a las ciudades feudales, las ciudades principalmente de Italia, pero también de Alemania, de Holanda, y por qué no, de España. Ustedes saben que hay una discusión en Venezuela sobre cómo nosotros le hemos dado la espalda a una larga tradición municipal que hunde sus raíces en España, y de la cual nosotros éramos unos dignos herederos, y esa dinámica del cabildo y esa dinámica de la vida de las ciudades españolas que se reprodujo en Venezuela, bueno, desafortunadamente como que no fertilizó en nuestras tradiciones políticas, o al menos fue desechada por el deslumbramiento ante otras ideas. Entonces, bueno, segundo momento, la ciudad feudal como una experiencia en los intersticios, casi marginal del orden feudal, que al final termina cobrando mayor peso, mayor fuerza, al punto que se terminan convirtiendo la dinámica económica que ellas impulsan en un poderoso motor que produce los cambios que vinieron después en la Revolución Francesa y la Ilustración. Ahora pensemos en la ciudad moderna. Estábamos hablando de ciudades pequeñas, de ciudades
no más de 100.000 habitantes, 150.000 habitantes, y ya era una cantidad exagerada. Atenas en algún momento llegó a tener, según estimaciones, pero son esas estimaciones que son difíciles de corroborar, ¿no? Como ustedes comprenderán, pero en algún momento dicen que Atenas llegó a tener 500.000 habitantes. Pensemos ahora en las ciudades modernas, ¿no? Que el tipo de vínculo que se genera en la ciudad moderna es un vínculo mucho menos personal, donde hay menos capacidades de incidir en el destino colectivo. Pareciera que las personas están sometidas a unas fuerzas que las trascienden, ¿no? Bueno, no quisiera pararme mucho aquí, pero sí quisiera enfatizar en la diferencia que existe entre esas ciudades que de alguna forma contienen los orígenes de nuestra forma de pensarnos políticamente y la ciudad moderna de hoy. Hay un divorcio allí. Eso es, la realidad es que no tienen mucho en común. La ciudad moderna hoy no tiene nada que ver con la ciudad ateniense y no tiene nada que ver con la ciudad medieval. Al menos puede compartir con la ciudad medieval el hecho de que probablemente estén en el mismo emplazamiento y probablemente conserve parte del trazado histórico, pero su dinámica es sustancialmente distinta. El 54% de la población, además, vive en ciudades. Y este dato lo pongo aquí en resaltado porque lo que quiero significar es que a pesar de que la ciudad, digamos, en nuestra tradición política es un espacio privilegiado para pensarnos políticamente, es decir, es el espacio por excelencia de pertenencia política, la ciudad juega un papel de segundo orden en, en la dinámica política global. Quienes tienen la voz cantante aquí son los estados nacionales. La forma como hemos terminado organizándonos políticamente es a través de estados-nación, que están ubicados además en territorios sumamente extensos. Y eso no significa, por supuesto, que en el seno de los estados nacionales haya ciudades y haya vida política en esas ciudades, pero lo que marca la ciudadanía política hoy día no es tu pertenencia a la ciudad de Friburgo o a la ciudad de Caracas o a la ciudad de Maracaibo. Mucha gente habrá que se sienta más caraqueño que venezolano, pero al final la unidad de pertenencia es el Estado Nacional. Entonces, aquí el problema es el problema acuciante y el problema sobre el cual voy a ofrecerles algunas pinceladas es que si bien a una escala más local y a una escala mucho más pequeña, a la escala de una ciudad pequeña, es más sencillo pensar cuáles son las responsabilidades de ese Estado y cómo se organizan territorialmente, la organización territorial del Estado, la organización a través del territorio del Estado, la acción política en el territorio, es un tema que no está zanjado del todo. Y para él hay como dos grandes caminos o dos grandes modos de solucionarlo. Un modo de solucionarlo es que la organización de las tareas en el territorio se defina centralmente. Y al definirse centralmente hay una especie de dispersión o de difusión desde el poder central hacia el territorio. Versus un modelo que concibe que el territorio en realidad está integrado por territorios equivalentes que están asociados, pero que tienen casi el mismo valor que el conjunto. Esas partes que tienen casi el mismo valor que el conjunto, por lo tanto, tienen responsabilidades o tareas que les son inherentes, que les son específicas y que es inaceptable pensar que esas tareas y que son esas competencias que les son específicas puedan ser desarrolladas por ese mismo Estado federal que los engloba. Y bueno, ahí estoy hablando obviamente de la solución federal al problema de cómo yo distribuyo la acción del Estado, la acción del gobierno particularmente a través del territorio. Los venezolanos tenemos unas ideas un poco extrañas sobre lo que es el federalismo y en general en América Latina tenemos ideas un poco simplistas acerca de lo que es el federalismo. El federalismo, como lo mencionaré más adelante, es un experimento estadounidense. El federalismo moderno es un experimento estadounidense.
Es un experimento estadounidense que responde a unas circunstancias geográficas e históricas en el cual, a las cuales trató de dar respuesta, pero es un experimento exitoso. Los experimentos en política no son frecuentes, no es frecuente ver experimentos exitosos en política, pero el experimento federal sí lo es. En el esquema unitario, para contraponerlo al federal, por ejemplo, las unidades que componen a la república, a la nación, esas unidades partes, porque en las repúblicas unitarias puede haber una subdivisión político-territorial, ¿no? Además de la República Francesa, bueno, dentro de la República Francesa puede haber departamentos, ¿verdad? Que los departamentos uno pudiera pensar que son como equivalentes a los estados o a las provincias de un país federal. Pero la diferencia es que el departamento más o menos es como una especie de agencia del órgano central, del poder central. En cambio, en el modelo federal, los estados tienen una vida propia, tienen un peso propio y específico. Y eso se refleja, por ejemplo, en el aspecto tributario. Los estados no tienen capacidad tributaria propia y ese es el caso de Venezuela. La capacidad tributaria de los estados es francamente residual, es muy mermada, es sobre materias económicas, bueno, de poco valor, de poca monta. En cambio, la capacidad tributaria de los estados, en los Estados Unidos en particular, es propia y autónoma. Entonces, los estados pueden establecer impuestos sin mayores restricciones. Tienen una capacidad tributaria que no es residual, sino propia, original de los estados. Y eso es lo que explica que en Estados Unidos hay una dinámica como tan intensa de empresas que se mueven de un estado a otro porque, bueno, los impuestos son distintos. Hay unos impuestos federales para financiar asuntos federales, y cuando hablo de asuntos federales son asuntos que competen digamos, a la Unión Americana en su conjunto, pero hay impuestos que se crean a nivel de los estados. Entonces, más recientemente, el ejemplo que seguramente ustedes conocerán y habrán leído sobre él o habrán escuchado hablar sobre él, es como muchas empresas del ramo tecnológico están mudándose desde California a Texas por el hecho de que los impuestos en Texas son muchísimo menores a los impuestos californianos, ¿no? Que como ustedes saben es una de las 5 economías más grandes del mundo. Solo el estado de California es prácticamente como la economía francesa. Otro elemento, otro rasgo, si ustedes me pidieran a mí como la prueba del ácido para distinguir un modelo unitario versus un modelo federal, es que los delitos y las penas, el código penal en las repúblicas unitarias es uno solo para todo el país. En cambio, los delitos y las penas están decididos por cada estado en los modelos federales y claramente en los Estados Unidos. En los Estados Unidos algo que puede ser delito en un estado no es delito en otro. Es decir, hay tantos códigos penales, hay tantas definiciones de delitos y penas como estados hay. Pero en Venezuela esa situación es completamente distinta. En Venezuela, en nuestro caso, el modelo al ser unitario, a pesar de que nos llamemos nominalmente federales, el modelo al ser unitario tiene un solo código penal y ese código penal no puede ser alterado por ninguno de los estados. Es decir, los estados les está prohibido en la Constitución, y esto ha sido siempre así, o desde la segunda mitad del siglo XIX claramente ha sido así, los estados no pueden establecer delitos dentro de sus propios territorios. Un tercer elemento que creo que es muy importante a la hora de comprender si un estado es unitario o federal es cómo se organiza la educación. Si la educación se organiza, si cada estado tiene la competencia para organizar la educación, el currículum, lo que quieren que sus niños aprendan en las escuelas, si cada estado lo define, bueno, estamos frente a probablemente un modelo federal. En cambio, en el caso de las repúblicas unitarias, el tema de la educación es usualmente un tema nacional y es definido nacionalmente. Y el cuarto elemento es la policía. Cuando uno tiene estos 4 elementos, capacidad tributaria, definición de delitos y penas, educación y policía, como responsabilidades o como áreas que pueden ser acometidas por los estados,
con total independencia, con total libertad, ahí muy probablemente tenemos a una república federal. En cambio, si usted tiene un país que en la Constitución se dice llamar federal, pero donde los estados no tienen capacidad tributaria propia, donde los delitos y las penas son definidos nacionalmente, donde la educación está establecida, su currícula, las formas para contratar maestros, el diseño escolar como tal, si eso está definido nacionalmente, ahí no tenemos un país federal. Y si usted tiene además una policía nacional y los estados no tienen capacidad para organizar sus cuerpos policiales, ahí usted muy probablemente tiene un estado unitario, no un estado federal. El federalismo estadounidense, yo les decía que había sido un experimento, y ha sido un experimento tremendamente exitoso. Realmente es una de las grandes innovaciones políticas de los Estados Unidos, es el modelo federal. Y el éxito de ese modelo responde, en mi criterio, a tres factores. El primero es que el estadounidense promedio tiene una desconfianza muy profunda hacia el poder central. Es algo, yo no voy a decir genético, pero es algo que está en la idiosincrasia del pueblo estadounidense. Y esa desconfianza hacia el poder central genera, como el otro lado de la moneda, mucha cercanía de los representantes con los representados, incluso a la escala en la que estamos hablando de un país que es prácticamente un continente en sí mismo, de más de 350 millones de habitantes. Dentro de ese país el poder local se despliega y es sumamente valorado por los ciudadanos. A medida que el poder está más lejos, a medida que se lo traga Washington, que se lo traga el Distrito de Columbia a los representantes, ese poder termina estando más distante y por lo tanto hay una desconfianza hacia él. El segundo factor me parece que es también un elemento de la idiosincrasia, ese espíritu inductivo de los americanos, esa disposición favorable a la experimentación. Estados Unidos es un pueblo que puede ser muy tradicional en lo religioso, pero con una gran apertura a ensayar y a explorar formas de organización y eso está digamos, en las bases de la sociedad norteamericana. Y tercero, creo que una clave del federalismo estadounidense es que le brinda un ejército, digamos, de reserva, una base de liderazgo muy amplia a la hora de renovar su política. Entonces, en Estados Unidos la renovación del liderazgo político, por más que en el caso del Congreso sea diferente, porque los congresantes se pueden reelegir por mucho tiempo, la política estadounidense, y a eso voy, es muy dinámica y eso en parte está asociado a su sistema federal. Dinámica en el sentido de que va renovando constantemente su elenco político. El elenco político norteamericano mucho tiene que ver con el paso por algún cargo de naturaleza local o digamos a nivel estadal, ¿no? Muchos de los presidentes de Estados Unidos tienen como un track, ¿no? Como una carrera que seguir que pasa por el ejercicio de algún cargo local o estadal. Y porque el federalismo además ha sido exitoso en Estados Unidos y no en Hispanoamérica. Bueno, yo ahí les pongo un mapa que creo que puede dar alguna pista, ¿no? Fíjense que las provincias inglesas que deciden autonomizarse, romper con el rey y constituir esta federación, bueno, es como si las provincias hispanoamericanas hubiesen decidido hacer lo mismo, pero las provincias hispanoamericanas siguieron un curso diferente. La independencia de España significó también la separación entre esas provincias. Mientras que quizás era mucho más sencillo comunicarse o trasladarse desde Georgia hasta Maine, quizás era, digamos, hay como un corredor natural geográfico en esta zona, ¿sí? En Hispanoamérica es diferente. Las dificultades de comunicación son mucho mayores, el territorio es mucho más grande. De alguna manera, el territorio hispanoamericano al momento de su conquista estaba prácticamente ocupado por los españoles. Los españoles fueron, bueno,
un prodigio, ¿no? Tremendamente activos en ese proceso de ocupación territorial. La verdad es que la fuerza, cuando uno ve lo que hizo España con Hispanoamérica, ¿no? Hasta dónde llegó, cómo llegó, lo que logró, uno se asombra y entiende por qué España fue la potencia que fue durante 3 siglos. No es poca cosa, no es poca cosa. Estados Unidos no tiene ni 2 siglos siendo la potencia que es hoy. Uno pudiera decir que Estados Unidos es apenas una potencia desde la Segunda Guerra Mundial. Bueno, España lo fue por 3 siglos. Eso para que les dé la medida y para que comparen, ¿no? Lo que pasa es que los hispanoamericanos estamos presos un poco también de la leyenda negra sobre nuestro pasado, ¿no? Esa leyenda negra que condena a España y a la hispanidad y esa herencia, la condena de antemano. Y bueno, nos impide reconciliarnos con lo bueno que puede haber en ello. Pero les pongo este mapa solamente para reflejar algo. Las posibilidades y la lógica de que emergiera un orden federal en Estados Unidos era mucho más factible a que surgiera en el contexto hispanoamericano. Por una razón que es de naturaleza geográfica, pero también quizás por dinámicas históricas sobre las cuales quisiera poder discutir después con ustedes en la clase de hoy o más adelante. Pero ahí solamente les dejo esa lámina para que pensén. Ahora, ¿qué funciones de gobierno se pueden distribuir dentro de un territorio? Bueno, tiene que ver con la discusión sobre la competencia de los estados modernos, ¿no? Yo creo que ya no es factible pensar en un estado moderno en los términos del liberalismo clásico, aunque haya muchos nostálgicos de ello y haya muchos anarcoliberales que defiendan ese punto de vista de una reducción al mínimo de las competencias del Estado a aspectos solamente vinculados a la seguridad y a la administración de justicia y la defensa militar del territorio. Pero la verdad es que hoy día los estados modernos han asumido un conjunto de competencias y aquí en este listado yo les estoy poniendo es el listado de nuestra propia constitución, que es una constitución donde hay una hipertrofia del poder del Estado y ahí esa hipertrofia del poder del Estado usualmente está asociada a esos esquemas políticos donde se espera que el Estado resuelva los problemas de la ciudadanía, ¿no? Pero detrás de esa lista, que no la voy a repetir hoy aquí, hay, un listado de acciones que son costosas, que cuestan mucho dinero. Si uno pensara en la ciudadanía como un contrato, y esto lo voy diciendo ya como una recapitulación para ceñirme a mis 40 minutos, uno pudiera decir que es un contrato que tiene 2 cláusulas. Ese contrato de pertenencia tiene 2 cláusulas. Una cláusula primera, bueno, me habilita para exigir ciertos derechos como totalidades que soy, y una totalidad que no es divisible. A mí nadie me puede partir por la mitad, yo soy uno, pero a la vez no puedo ser sino considerado parte de un entorno que me trasciende y respecto de ese entorno y como parte que soy de él, tengo unos deberes. Ahora, esos derechos y esos deberes son para la producción y disfrute de bienes comunes. Fíjense que yo les hago este listado larguísimo que se los puse anteriormente y volví sobre él, porque lo que quiero significar es que todas las responsabilidades del Estado, todas las competencias del Estado cuestan dinero, hay que disponer recursos para ellos. ¿Y de dónde salen esos recursos? Bueno, idealmente deberían salir de la sociedad. La sociedad entonces se organiza para que la gente, bueno, tenga la expectativa de disfrutar de un buen aeropuerto, de una buena carretera, de un buen servicio de salud, de que haya un órgano que vele porque las pesas que hay en los mercados pesen lo que dicen y no pesen lo que dice el verdulero. Es decir, uno aspiraría a que haya un conjunto de tareas que los estados satisfagan y cumplan efectivamente, pero eso, bueno, eso cuesta dinero. Y ese dinero, ¿quién lo produce? Lo debiera producir la sociedad en su conjunto, en este esquema como el que les estoy describiendo, haciendo una abstracción muy abstracta, si vale la redundancia, de un proceso que puede ser más complejo. Entonces, esos arreglos institucionales, voy a pasar esto rápidamente, voy a saltarlo,
para producir bienes comunes hace que, bueno, todos de alguna forma podamos ser vistos como directamente responsables de lo que aspiramos en una sociedad. O sea, directamente nosotros somos responsables de la educación, de la salud que queremos, pero hemos escogido un mediador. Hemos pensado que la fórmula política es este mediador que es el Estado, donde designamos a unas autoridades y hay unos cuerpos profesionales que hacen ese trabajo por nosotros. Directamente las responsabilidades, las cargas de la vida en común, y eso estaba claramente así en la época griega, y era así porque era como mucho más fácil y la escala lo permitía. Si los griegos querían algo, bueno, eso no podía ser sino una carga para ellos mismos, o si, bueno, si tenían la suerte de ganar una guerra, pues le imponían unos atributos al pueblo vencido y por ahí lograban financiar lo que necesitaban, pero en líneas generales no había otra, no había para dónde coger, había simplemente que echar mano de las capacidades de la propia sociedad. Y pensando entonces en esto, uno pudiera hacer como una especie de baremos, ¿no? En un contexto donde las personas están claras y conscientes de que las expectativas que tenemos, bueno, son legítimas y tenemos expectativas, pero a la vez esas expectativas responden o están atadas a unos deberes, pues ahí podemos hablar de una sociedad de ciudadanos, ¿no? Si utilizáramos este baremo y combináramos las posibles e hiciéramos distintas combinaciones entre deberes y derechos, nos daríamos cuenta, sin embargo, que hay sociedades donde las personas tienen todas las expectativas de derechos posibles, pero pretenden satisfacerlas sin pagar el precio que significa tener esas expectativas. El clásico polizón de barco, ¿no? Que viaja sin pagar el ticket. Eh, ¿Una sociedad de polizones es posible? Bueno, esa es una pregunta que les dejo a ustedes para la discusión posterior. Por supuesto que hay sociedades donde grandes masas de personas no tienen ideas de que tienen derechos y además no tienen deberes. Uno pudiera pensar, por ejemplo, en Dubái, que para muchos es un ejemplo de orden, de progreso, de cómo transformar un desierto bueno, en un hub, bueno, poderosísimo de servicios financieros, tecnológicos para el Medio Oriente, pero cuando uno examina debajo de la alfombra en Dubái, uno se da cuenta de que hay una multitud excluida de toda clase de derechos y que, bueno, no tienen eh, deberes políticos tampoco, o en todo caso pudieran solo tener deberes, ¿no? En cuyo caso estaríamos hablando de una sociedad de esclavos, ¿no? Y no de una sociedad de excluidos. Entonces, los invito a pensar en estos minutos que nos quedan de intercambio, qué tipo de sociedad, por ejemplo, es hoy día Venezuela, o qué tipo de sociedad es la sociedad estadounidense, o qué tipo de sociedad es la que les comentaba anteriormente, como lo es Dubái. Bueno, yo quisiera pararlo aquí, creo que tenemos bastante material para conversar, para discutir, creo que creo que me tragué ya mis 40 minutos, pero bueno, estoy todo lo dispuesto, lo abierto para oír sus críticas, observaciones, preguntas, comentarios y hacer de esta una discusión sabrosa de un viernes por la tarde. Muchísimas gracias, profesor Alonso, por esa maravillosa presentación. De verdad que ha sido excelente, siempre se puede aprender mucho de este tipo de clases y bueno, creo que ha sido maravilloso, de verdad que sí. Y bueno, ahora es momento de que ustedes, la audiencia, sean los protagonistas. Vamos a mantener la misma dinámica de la vez anterior. Escriben por el chat. Si quieren hablar directamente, pues solo ponen su nombre y ya está. Si tienen problemas de conexión, escriben la intervención y yo procedo a leerla para que el profe pueda comentarla. ¿Ok? Entonces, bueno, tenemos por aquí la primera y es de Noelia Urbina y nos dice, buenas tardes, profesor. Por aquí Noelia Urbina, gracias por la clase, muy interesante. Ay, gracias, Noelia. Considero que en Venezuela no cala el federalismo en la práctica, en parte por la concepción del poder centralizado o en un único líder. No sé si se podría asociar a nuestro pasado como colonia dependiente del reino principal de España o al caudillismo, pero muy bueno el tema.
Ulises creo que pidió la palabra y Sebastián, pero yo le diría a Noelia, fíjate, Noelia, vamos a volver rapidito a una lámina, un segundo, que es esta que está aquí. Fíjate, si Venezuela, Colombia, Estados Unidos, perdón, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, hubiesen decidido formar una especie de confederación como la que tenía en mente Bolívar, una gran especie de Gran Colombia, ahí hubiese habido posibilidades de un arreglo federal, porque había como una dinámica provincial específica en cada caso que hubiese exigido que cada provincia hubiese retenido algunas competencias y no las hubiese perdido con relación al poder central. No sé si me explico, pero dentro de Venezuela las posibilidades de un desarrollo federal de ese tipo eran más complicadas, porque había una dinámica central en el territorio de la Capitanía General de Venezuela, pues. A pesar de que había provincias también, realmente la provincia, como tú mencionaste, también se administraba centralizadamente. Y lo mismo con la Nueva Granada, lo mismo con el Virreinato del Perú. En cambio, si la organización política emergente después de la independencia hubiese sido una federación de estas provincias de España, bueno, allí se hubiese habido probablemente posibilidades para un desarrollo federal, que fue lo que ocurrió en los Estados Unidos. En Estados Unidos lo que ocurrió fue que regiones que eran autónomas entre sí se aliaron. Eso no ocurrió en Hispanoamérica, ocurrió temporalmente en algunos casos y fueron experimentos que no tuvieron un feliz término. El más prolongado de ellos es el caso centroamericano, que durante mucho tiempo funcionó como de una forma parecida a una federación hasta que se disgregó en los países que hoy día conocemos de Centroamérica. Muchísimas gracias, profesor, por esta intervención. Pidió la palabra primero Ulises. Vamos a escucharlo. Ulises, a tu primera palabra puedes abrir el micrófono y te escuchamos. Sí, perfecto. Vale, muchas gracias. Saludos, profesor. En verdad, excelente la presentación que nos ha dado, la disertación que nos ha traído hasta ahora. A mí me llama mucho la atención por lo menos esta idea o esta fantasía que también en parte tuvo el difunto presidente de un país, y no sé, el ALBA y todas esas cosas fantasiosas que que de alguna manera promovió, pero que yendo un poco más allá de la fantasía, un tema real, yo creo que las iniciativas de la Corporación Andina de Fomento y quizás otras iniciativas federales, o mejor dicho, de unión económica, han sido interesantes, pero todos han fracasado. Sí. Y esto que comenta usted también, que en ese momento la Gran Colombia, y bueno, y esa idea de Hispanoamérica o Panhispania, todas esas cosas. A mí me llama mucho la atención el hecho de que siempre hayan fracasado. Ahorita usted nos da la versión de que, bueno, quizás la dificultad territorial o de conectividad que había entre las capitales o lo que eran en ese momento las capitanías generales, creo, y los virreinatos. Pero bueno, me gustaría saber qué otros experimentos y cuáles han sido esas razones digamos, que han dificultado que se hayan consolidado o que hayan asentado esas ideas de unidad económica o de unidad territorial dentro de lo que es Panhispania. Sí. Bueno, fíjate, yo creo que en el curso anterior lo conversamos también, este mismo punto. Brevemente, porque veo que hay muchas preguntas que están surgiendo por el chat, pero creo que una integración hemisférica en clave federal, es decir, no pensemos tanto en cómo hacer a Venezuela un país federal, aunque lo podemos pensar, claro que sí, pero yo creo que el federalismo debemos verlo más como cómo adelantamos un proceso de integración dentro de Hispanoamérica hacia Brasil y hacia los Estados Unidos y Canadá. Es decir, que si nosotros pudiéramos mirar como en efecto los padres fundadores de los Estados Unidos miraron hacia el futuro, o sea, en la segunda mitad del siglo XVIII, los padres fundadores de los Estados Unidos fueron capaces de mirar hacia el futuro, decir, miren qué tipo de país queremos construir. Entonces, yo creo que ese es un pensamiento que ustedes como jóvenes y futuros líderes tienen que hacer, ¿no? Un ejercicio de pensamiento
que va más allá de Venezuela. Además, creo que tenemos la oportunidad, desgraciadamente, pero la tenemos, de pensar a Venezuela en otros términos, porque el país está tan mal, tan descoyuntuado, tan desconfigurado, que podemos jugar a pensar en otros escenarios donde Venezuela queda integrada en realidades supranacionales. Pero pensar en estos términos y decir, ¿qué tal si nos jugamos la carta de una integración hemisférica en clave federal, donde Venezuela, bueno, sigue siendo, digamos, un país, pero delega o crea una instancia mayor a Venezuela que tenga poder y responsabilidades y conserva a Venezuela otras, ¿no? Esa integración hemisférica creo que es la gran jugada que tenemos por delante. Porque, bueno, yo creo que el continente americano tiene muchas cosas que las unen, muchas más de lo que pudiéramos pensar. Y hacer un ejercicio, un experimento como el que ha tratado de hacer la Unión Europea en el hemisferio. Cuando hablo del hemisferio, hablo de Sudamérica y de Norteamérica y el Caribe. Tratar de hacer un ejercicio de integración. Bueno, vemos que tenemos muchas cosas en común. Miren, tenemos el trasfondo cultural compartido de los valores cristianos. O sea, en Venezuela, en Hispanoamérica y en Iberoamérica y en América en general, bueno, no hay, hay otras religiones, claro que sí, pero son minoritarias, pero el trasfondo es cristiano, católico, evangélico, exacto, pero es cristiano en su conjunto. Eso te da, aun cuando no sean todos creyentes, eso te da como un marco. El hemisferio se puede comunicar entre sí con 3 idiomas, no más, quizás 4 si sumas el francés, incluyes a Quebec y a los países francófonos del Caribe, pero eso tú no lo encuentras en ninguna parte del mundo, esa homogeneidad lingüística que tiene el hemisferio, ni en China, porque en China tienes, bueno, muchísimos dialectos que no se comunican entre sí dentro de China. Hay un idioma que es el Han, que es más o menos el oficial, pero China es una realidad cultural mucho más diversa de lo que uno puede identificar. Estás aislado del mundo por 2 mares, el Pacífico y el Atlántico. Tienes así como una barrera natural también. Es decir, la disposición de América, la disposición geográfica de América al aislamiento está presente. Yo no digo que juguemos la carta del aislamiento respecto del mundo, pero de alguna forma es una barrera frente a otros problemas, ¿no? Distinto el caso de Europa, que Europa está prácticamente unida territorialmente a Asia y todo lo que eso significa. Es un hemisferio prácticamente que pudiera autoabastecerse de cualquier recurso, de cualquier materia prima, no tiene problemas de agua. El hemisferio americano no tiene problemas de agua. El problema del agua es un problema claramente para los africanos, claramente para Asia, pero para América no lo es. No lo es, definitivamente no lo es. Tenemos enormes reservas de agua. Entonces, cuando uno empieza a hacer ese listado, uno dice, bueno, ¿por qué no pensar, inventar, jugar con una integración muy audaz con los Estados Unidos, donde uno pueda pensar que haya, por ejemplo, libre movimiento en todo el hemisferio? Cuando hablo de libre movimiento, que bueno, que un venezolano pueda agarrar un avión y montarse en un avión para Miami o para acá, para Ottawa solo con la cédula, 0 pasaporte, o sea, que haya movilidad poblacional, que tú te puedas establecer en cualquier ciudad del continente en su conjunto sin mayores restricciones. Es decir, una integración de ese tipo, pensar en una integración de ese tipo, yo creo que es una jugada que puede ser descabellada, pero cuando Jefferson decía las cosas que decía, mucha gente también pensaba que estaba loco, sobre todo los monárquicos, decían, pero este señor es que está jugando, ¿no? Y creo que de eso se trata, ¿no? De pensar en cómo innovar políticamente para salirnos de este marasmo en el que estamos, porque de lo contrario vamos a perder la carrera contra Asia. La carrera contra Asia ya es una carrera que ya estamos perdiendo, que Hispanoamérica está perdiendo, no solamente por razones de su constitución política, sino también por razones demográficas, económicas, etcétera. Y la única forma de recuperar ese trecho que estamos perdiendo es haciendo jugadas audaces. Muchísimas gracias. Le damos la palabra a Sebastián Casanas. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, Sebastián. Perfecto.
Tengo una pregunta. A lo largo de la historia de Venezuela no se ha planteado cambiar la capital a otro punto. Bueno, obviamente ya la capital fue Cúcuta en la Gran Colombia, Angostura en el comienzo de la nación, pero, o sea, existe el problema de que Caracas ya no puede crecer más, está en la costa y eso presenta realmente un problema gigantesco que es que el país no se desarrolla para abajo, ¿no? O sea, bueno, yo ya no vivo en el país y me di eso, o sea, yo me di cuenta de eso fuera del país porque el problema de Venezuela es su centralismo totalmente. Sales de Caracas y no hay servicios, no hay instituciones y eso es un lastre, ¿no? ¿Qué opina al respecto? Sí, no estoy tan seguro que la solución sea cambiar la capital, sino empoderar a las ciudades venezolanas. Yo creo que cualquier política de desarrollo tiene que poner a la ciudad como protagonista, y por supuesto ir a un esquema descentralizado. Yo creo que Venezuela difícilmente puede llegar a ser un estado federal, aunque pudiéramos ir en esa dirección, pero difícilmente porque tendría que ser un esquema donde los propios estados, las propias legislaturas quieran para sí también esos poderes y esas responsabilidades que comporta un orden federal. Pero sí podemos avanzar profundamente descentralizando el país. Y fíjense que les presento estos dos conceptos como si fuesen antagónicos y no lo son. Descentralización y federalismo usualmente están atados de la mano, pero son dos ideas distintas. La descentralización es cómo yo distribuyo las competencias del gobierno en el territorio. O sea, las tareas que hace el gobierno, cómo las distribuyo. En cambio, el problema entre el federalismo y un país unitario, que no es centralista, un país unitario es las grandes tareas políticas de los estados, ¿no? Definir las penas, definir qué tipos de impuestos se crean y cómo se cobran. Esas grandes definiciones, ¿quién las toma? ¿Las toma las toma solo la República o las toma cada una de las unidades que componen esa República? Esa es están como en planos distintos, ¿no? Por un lado está el tema del federalismo versus un país unitario y otro es la descentralización. Tú puedes tener un país unitario muy descentralizado, eso es perfectamente posible en la práctica. Entonces la otra antinomia es descentralización versus centralización. Entonces yo creo que el reto más que mover la capital, porque ya también hay unas realidades, ¿no? Caracas fue la capital escogida por los españoles para la capitanía porque realmente era central en lo que estaba poblado en aquel entonces, que es el eje centro-norte costero. Mover la capital, yo creo que eso no tendría muchos impactos, pero sí tendría mucho impacto darles muchas competencias y muchas posibilidades a las ciudades y que las políticas de desarrollo y las dinámicas empresariales estén muy fuertemente vinculadas a esa libertad que vivan las ciudades, ¿no? Digamos, que tú no tengas que salir de Puerto La Cruz, que tú no tengas que salir de Acarigua, que tú no tengas que salir de Barinas para hacer la mayor cantidad de cosas de la vida ordinaria. Y eso es posible. Venezuela tiene ventajas en ese sentido. Tiene ventajas para urbanizarse, para reurbanizarse y para que sus ciudades sean las protagonistas, sí las tiene. Pero entonces, respondiendo a tu pregunta, Sebastián, mi parecer, creo que las mudanzas de capital suelen ser como traumáticas y toman mucho tiempo en ver sus resultados, ¿no? En el caso de Brasilia, que es el experimento más exitoso, diría yo, tiene numerosos problemas, pero bueno, la idea de Brasilia respondía a esta idea que tú sugieres, ¿no? De tratar de mover la centralidad del país a un punto que fuese geográficamente lo más central posible, ¿no? Brasil es una ciudad hermosísima, pero con muchísimos problemas. Pero bueno, en todo caso, los otros intentos de mudar capitales, así que yo conozco dos, o me vienen a la mente dos en este momento. Uno, el que hicieron en Costa de Marfil, que trataron de mover la capital de Abidjan, que es la ciudad, que era una ciudad muy bonita, por cierto, en los 60, de Abidjan hacia Yamoussoukro, creo que se llama la capital hoy día de Costa de Marfil, que está en el norte. Y el otro ejemplo, sí, a Brasilia la presenta como un fracaso en muchos sentidos, sí, es verdad. Sí. Menciono a Brasilia como el menos problemático de los casos, pues porque tiene algunos atributos.
El otro ejemplo que conozco es el de Birmania. Los militares de la Junta Militar Birmana, hoy día Myanmar, decidieron mudar la capital de Rangún hacia una ciudad, que no recuerdo el nombre ahorita, pero creo que se llama Rawalpindi. No se llama Rawalpindi, no estoy seguro del nombre, pero se los busco. Y es una ciudad que está en el centro de Birmania. Y la razón de esto era un poco proteger al gobierno birmano, proteger a las autoridades birmanas, que por cierto es un gobierno en el cual no es que nosotros nos veamos ver reflejados, pero mucho de lo que ha pasado en Birmania se me parece mucho lo que pasa en Venezuela, ¿no? Un gobierno eminentemente militar, desconectado de la realidad, que se impone a sangre y fuego y que ahí sobrevive, ¿no? Sobrevive porque queda como fuera de foco, fuera del radar de las grandes potencias, y además tiene hasta una cierta protección por parte de China. Berlín y Bonn. Bueno, sí, no sé cómo se llama la ciudad, no recuerdo, pero es una ciudad que los militares, bueno, no, la capital, la capital rusa, claro, San Petersburgo era una ciudad importante, pero Moscú era una ciudad también económicamente muy grande, ¿no? Muy importante. San Petersburgo era la ciudad de los zares y de los palacios, pero Moscú era el centro de la vida rusa, porque recuerden que Rusia fue un país que se expandió hacia Asia y ese era como el gran centro de toda esa expansión. Bueno, sigamos con las preguntas. Está muy buena esta conversa. Sí, estamos muy animados desde aquí, desde esta corte. Bueno, seguidamente tenemos, ya estoy buscando aquí la lista, tenemos a Luz Derli Guevara, que ella nos dice, buenas tardes profesor, excelente ponencia. Mi consulta es la siguiente. ¿Qué cree que pudo distinguir el proceso de Brasil del resto de Latinoamérica? Yo asumo que pueden deberse a los mitos políticos y sociales. Sí, yo de Brasil conozco poco. Brasil sí es un país más federal que el resto de los países hispanoamericanos. Está un poquito por encima de México, pero es menos federal que los Estados Unidos. Bueno, diferencias puede haber muchas, pero creo que la principal o la raíz de las diferencias es que Brasil siempre fue gobernado unitariamente y España decidió otra fórmula de organización en Hispanoamérica. Ahora, sobre el caso brasileño, sí no me atrevería a decir mucho más que eso, ¿no? No me atrevería. Lo que sí es una realidad es que a Brasil y a Hispanoamérica la separa la geografía más que la lengua. La integración es como si las dos realidades estuvieran en vectores o en direcciones diferentes. Fíjense que Brasil está volcado hacia el Atlántico e Hispanoamérica está mayoritariamente volcada hacia el Pacífico. Ahí Venezuela es una excepción en ese contexto geográfico, bueno, y Colombia es una rareza, y Centroamérica, pero realmente la proyección de la mayoría de los países hispanoamericanos es hacia el Pacífico, no así la de Brasil. Brasil conservó las instituciones políticas heredadas por Portugal, cosa que no hicieron los otros países. Sí, a mí me interesaría mucho conversar sobre este tema. Si ustedes en algún momento, oye, invitan a alguien a hablar sobre la experiencia histórica de Brasil, oye, me encantaría que me inviten para yo participar. Delo por hecho, profesor. Si desde CEDICE estamos organizando alguna temática relacionada, pues me avisan. Invitación y a todos ustedes los ponentes. Siguiendo a Luz Derli, tenemos en la lista también a Jun Bernabet, que nos dice cómo en los Estados Unidos la descentralización y el federalismo ha impactado en la economía general del país. Gracias por la disertación. Y bueno, les voy diciendo, chicos, que si hay alguna última pregunta, ya vamos a ir dando cierre. Voy a leer las que tenemos en el chat. Bueno, yo no podría responder esa pregunta con solvencia, ¿no? La pregunta de cómo ha impactado el federalismo en la dinámica económica. Creo que la dinámica económica estadounidense se explica menos por esa variable política
explica otras cosas, pero la dinámica económica se explica más bien, creo yo, por el orden de mercado y por las libertades, por la idea de libertad que atraviesa a esta sociedad. Es decir, esta es una economía libre, es una economía donde hay un Estado muy fuerte, pero hay total libertad de empresa. Y esa libertad de empresa tiene como contrapartida, bueno, la responsabilidad que tiene cada estadounidense de proveerse de su sustento. Es decir, el estadounidense no está esperando mucho de que venga alguien y lo cuide, o que venga alguien y lo apadrine o lo proteja. Aquí o corres o te encaramas. Entonces, es el esquema, ¿no?, en los Estados Unidos. Entonces, creo que tiene que ver más con una forma de entender la responsabilidad del individuo, de una forma de entender la libertad y de ejercerla. Para nadie es un secreto que esta es la economía más pujante del mundo. Quizás China, hoy día el PIB, yo no sé en cuánto está el PIB chino, si ya superó al estadounidense probablemente, pero cuando tú sacas el per cápita, bueno, te das cuenta de que China todavía es un país que tiene que crecer mucho y no sabemos si va a crecer lo suficiente como para equipararse a los Estados Unidos. Eso está todavía por verse. Pero la verdad es que no podría ir mucho más allá, ¿no? Más bien creo que el éxito económico reside no tanto en esa dimensión de la forma de organización federal como en el hecho de las libertades económicas, la libre iniciativa y esta idea tan acendrada de que la gente, bueno, tiene que responder por su propio sustento. Muchísimas gracias, profesor. Por aquí nos dejan una pregunta que, si bien creo que el tema se tocó, la vamos a mencionar porque, bueno, nuestra intención es que la mayor cantidad de participaciones sean tomadas en cuenta. Y nos los dice Jefferson Durán. Buenas tardes acá, Jefferson Durán, profesor, excelente ponencia. Gracias. Mi pregunta es si es viable en la sociedad venezolana actual aplicar un sistema federal. Y con eso damos cierre a la ponencia de hoy. Bueno, yo creo que es viable, sí, pero no en unos términos como los estadounidenses, pero sí creo que puede haber un nuevo pacto federal en Venezuela. Un pacto federal en Venezuela creo que pasa fundamentalmente por cambiar la ecuación tributaria. Cambiar la ecuación tributaria supondría hacer una jugada que hoy día uno le puede parecer audaz, pero que es necesaria para lograr ese reequilibrio de poderes internos. Entonces, para tú lograr tener un país federal, tú necesitas o hacer del IVA un impuesto regional o hacer del impuesto sobre la renta un impuesto regional. Me explico. O sea, los dos grandes impuestos con los que se financia el Estado venezolano son el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado. Por supuesto que el impuesto, las regalías y el impuesto sobre la renta petrolero jugaron un papel muy importante. Ya no, eso se ha ido perdiendo. Pudiera recuperarlo si tenemos la fortuna, que no lo creo posible, de un tercer boom petrolero, ¿no? Pero supongamos que viene un tercer boom petrolero. Bueno, en todo caso, en el contexto de un tercer boom petrolero, tú pudieras dejar el impuesto, las regalías, las pudieras dejar a nivel nacional, y el impuesto sobre la renta petrolero lo pudieras dejar a nivel nacional, pero alguno de los dos impuestos se lo tienes que transferir a los estados. Porque si no, el Estado queda subordinado al situado constitucional, y el situado constitucional es una trampa. Hoy día el situado, ustedes saben que la regla es que el situado se reparte contra los ingresos ordinarios. Y la técnica del chavismo por muchos años era subestimar los ingresos ordinarios, y como los ingresos extraordinarios no se tienen que repartir, el situado constitucional termina siendo una parte muy pequeña de la torta, y entonces los ingresos extraordinarios se los quedaba completamente el Estado central. Ese tipo de trampas yo creo que hay que cortarlas de raíz. La forma de cortarlas de raíz es darle una atribución tributaria a los estados. Yo creo que una segunda jugada sería en el campo educativo, ¿no? Yo le daría una gran amplitud, libertad, competencia a los estados para definir
su propio sistema educativo, que los zulianos desarrollen su sistema educativo. Puede haber unos mínimos parámetros nacionales, pero que en el Zulia las escuelas funcionen de la forma como quieren los zulianos que funcionen, y en Miranda funcionen las escuelas como queramos los mirandinos que funcionen, y en Anzoátegui las escuelas funcionan de otra manera, etc. Creo que reforzaría las policías estatales, haría desaparecer a la Policía Nacional Bolivariana, dejaría solo policías estatales y dejaría un pequeño cuerpo nacional como el 6CPC para trabajos de investigación, etcétera, pero yo no tendría una policía nacional, sino que la policía definitivamente la dejaría en manos de los estados. Y luego habría que ver si la sociedad venezolana está en disposición o en capacidad de dar una discusión del tipo si la materia penal también es transformada en una materia para los estados. Pero todas estas cosas ameritarían una reforma de la Constitución. La Constitución dice una cosa, pero al final, cuando tú sacas la suma con la calculadora, la suma y la resta, te da que esto es un Estado unitario. Un Estado unitario y además muy mal concebido. Pero entonces creo que hay que pensar en que hay unas jugadas que hacer donde le das a los estados, no es que le transfieres, es muy distinta la lógica de la centralización, repito, la del federalismo. Habría que redefinir las reglas del juego, y en esa redefinición de las reglas del juego también habría que ver si el país está preparado para una jugada de esa envergadura. Pero bueno, creo que sí. No pareciera ser esa, por cierto, la discusión más urgente para el país. Yo creo que la discusión más urgente para el país es liberarse de la tiranía, recobrar la democracia y poder tener un mínimo de garantías de respeto y de salvaguarda para los derechos de las personas. Pero una vez dada esa discusión, creo que sí hay que pensar también en, bueno, cómo rebarajamos el juego en Venezuela. Muchísimas gracias, profesor, por tan importante aporte, y gracias a ustedes por haber estado aquí con nosotros. Unos breves anuncios antes de que nos retiremos. Habilitamos un foro dentro de la plataforma de Plaza de las Ideas, está aquí mismo dentro de la pestaña del módulo 2. Y bueno, aquellos cuyas preguntas sientan que tengan más dudas o que leyendo las lecturas recomendadas quisieran acercarse a tener algún tipo de interacción con el profe Alonso, que necesiten hacerle una consulta, pueden hacerlo a través del foro. Profe, nosotros, bueno, le estaremos avisando si llegan a alguna consulta para que en algún momento de su agenda, de aquí hasta el lunes, que es cuando termina el módulo como tal, puedan acercarse a chequear rápidamente si necesitamos alguna duda, alguna atención. Y bueno, les recordamos que la actividad para cerrar este módulo 2 consiste en un video ponderando los beneficios del modelo de descentralización y analizando un poco los casos comparados entre Estados Unidos y Venezuela. El video no debe excederse de 1 minuto, así que es una disertación bastante breve y corta, y pueden subirlo a YouTube, y lo que hacen es compartir el enlace dentro de la pestaña actividades de el módulo 2 de descentralización y ciudadanía. ¿Okay? El foro, Sebastián, se encuentra aquí mismo dentro de la pestaña del módulo 2. Y bueno, aquellos que de verdad hayan alguna duda que no se haya que no se haya podido seguir dilatando, como lo que tenía Ulises sobre el tema de los retos hemisféricos, por favor cópienla y pueden trasladarla al foro. Nuevamente, muchísimas gracias, profesor, por estar aquí con nosotros. Sé que ha hecho un esfuerzo increíble por estar aquí. No, yo feliz. Gracias a ustedes, a los que nos escuchan, por estar con nosotros en esta tarde del viernes y hacer de esta charla una conversación muy amena y muy fructífera. Entonces, bueno, feliz tarde a todos y muchísimas gracias. Gracias a ustedes, hasta luego, estoy a la orden, estoy muy pendiente del intercambio posterior. Saludos.